Grabar. Es importante eso. ¿Ya? Bueno, comencemos. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta del fin de semana, alguna reflexión, alguna inquietud? Ya vamos en la clase 9. Daniela, Romina, Fermín, Keila, Daniela. Buenas noches, profe. Sobre la imagen que usted decía que teníamos que reflexionar, como meditar, que habían dos señoras y una con un niño y la serpiente abajo. ¿Ya? Según mi punto de vista y mi reflexión de esa imagen, le transmite enseñanza la mamá al niño, porque le está enseñando a pisar la serpiente y le está poniendo el pie para que el niño no tenga miedo. Eso es lo Claro. que yo vi. Bueno, sí, importante eso. La clase pasada hablábamos de que al arte hay que ojalá contemplarlo y no ponerle mente, sino escuchar la voz de la conciencia. Ahí está la verdad, en la conciencia. Y claro, el arte objetivo, si bien uno le puede dar su propia interpretación, la propia subjetividad, de acuerdo a los sentidos, y generalmente eso pasa por el filtro de las creencias, de los dogmas, de los sectarismos que tenemos de la misma sociedad que nos ha inculcado. Por eso es importante contemplar sin mente y escuchar la voz de la conciencia, la voz del corazón. Y estas artes en general, decíamos que tienen una enseñanza superior. Y las enseñanzas serpentinas, serpentina viene de serpiente, del culto a la serpiente, es decir, del culto al fuego. La serpiente es un símbolo. La serpiente es un símbolo, nada más. ¿Y qué simboliza? El culto al fuego. ¿Qué fuego? Al fuego serpentino, al fuego que en la Biblia se denomina el fuego pentecostés, al fuego sagrado, al fuego interno, a la energía creadora, a esa kundalini que nosotros debemos despertar con el trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia, a esa kundalini que está enroscada 3 veces y media en el coxis, que está esperando ser despertada, para que al despertar ascienda por el canal medular y vaya abriendo esos canales energéticos y confiriendo los poderes que corresponden a esa iniciación, a ese desarrollo espiritual. Entonces, como dice bien Romina, claro, la madre ahí está conduciendo a su hijo, ¿no? Por eso es que nuestra Madre Divina es tan importante nosotros ser devotos a esa parte femenina de Dios, al eterno femenino, porque la madre conduce a su hijo en el camino de la iniciación, en el camino en este camino espiritual, y le ayuda desde pequeñito, desde niño, a controlar a la serpiente, es decir, a tener control de ese fuego, primero a conocerlo, a que sea consciente de que que está esa fuerza en nosotros, que está ese fuego, y a controlarlo para saberlo conducir de forma sabia, de forma superior, y no de una forma que nos pueda perjudicar. Por ahí va, ¿ves? Entonces hay mucho arte en torno al culto al fuego. Yo poco a poco les voy a ir compartiendo más obras de arte, esculturas, pinturas, pero hay mucho en torno al culto al fuego, porque las culturas serpentinas, los mayas, los aztecas, los nahuas, los egipcios, etcétera, etcétera, en la India, el culto al fuego es antiquísimo, es mucho más antiguo que Cristo, que la venida de Jesús el Cristo, hace 2000 años. Mucho más antiguo. El culto al fuego existe desde que el hombre es hombre. Entonces, bueno, por ahí va. Bien, comencemos entonces. Vamos en la clase 9. ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. El nivel del ser.
leamos esta cita juntos aquí. Dice, mientras el nivel del ser no cambie radicalmente, continuará la repetición de nuestras miserias, escenas, desgracias e infortunios. Todas las cosas, todas las circunstancias que se suceden fuera de nosotros, en el escenario de este mundo, son exclusivamente el reflejo de lo que interiormente llevamos. Con justa razón podemos aseverar solemnemente que lo exterior es el reflejo de lo interior, como decía Kant. Bien, entonces esta clase es muy importante, como todas, porque nos habla del nivel del ser. Todos estamos en un nivel del ser. Es como una escalera. Y al final el desarrollo espiritual tiene que ver con este nivel del ser. Nosotros podemos ir ascendiendo o podemos ir descendiendo. Primero que todo, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Preguntas filosóficamente importantes. ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? El por qué tiene que ver con de dónde venimos, ¿cierto? Y el para qué hacia adelante. Es decir, como nuestra misión, como nuestra función, nuestro propósito de vida. Son preguntas muy importantes que no se responden de un día para otro, ¿ya? Pero sí, con este curso podemos tener como algunas ideas de las respuestas de estas preguntas que cada quien se las tiene que responder. Dice, ignoramos el secreto de nuestras tragedias, porque toda tragedia tiene una causa y toda consecuencia tiene una causa. Sin embargo, estamos convencidos de que lo sabemos todo. ¿Y por qué estamos convencidos de lo que sabemos todo? Porque el ego nos hace crecer que tenemos todas las respuestas, que somos súper sabios, que somos súper inteligentes, nos hace creer algo que quizás no somos tan así, ¿sí? Todos nosotros quizás conocemos a alguna persona que es de esas típicas personas que tienen todas las respuestas para todo, don sábelo todo. Y si nosotros nos autoobservamos y somos sinceros con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que todos tenemos un personajillo, un yo de ese tipo, un sábelo todo, que tiende a manifestarse, ¿sí? Entonces, dice, llévese una persona de esas que en la vida presumen de influyentes e importantes al centro del desierto del Sahara. ¿Qué podrá hacer esa persona si lo abandonásemos en el medio del desierto del Sahara, solo? ¿Cómo se comportaría? ¿Cómo empezaría a sentir? ¿A qué nivel de desesperación llegaría? ¿Y por qué se desesperaría? Sabiendo que pues, se puede morir ahí de inanición, por las bajas temperaturas en la noche, por las altas temperaturas durante el día. Podría quizás morir en paz o moriría desesperado. Pero en la ciudad esa misma persona es o se cree influyente, importante. Entonces, realmente, ¿dónde está nuestra, digamos, importancia real? ¿Estará en la parte terrenal o solamente eso será una parte y muy pequeña de todo el espectro de lo que significa el ser? ¿No será que el ser tiene que ver mucho más con un aspecto espiritual, inmaterial, que la parte material, ya que lo material es una manifestación de lo inmaterial? Todo lo que nosotros vemos en este plano es una manifestación del plano espiritual. Desafortunadamente, tras de tantas letras y buenos modales, títulos y dineros, bien sabemos que cualquier dolor de estómago nos entristece, ¿sí? Mucha gente piensa que con el nivel de riqueza se van los problemas y no es así. Las angustias, las depresiones, los miedos, tarde o temprano vuelven independiente del nivel de comodidad de una persona. El nivel de riqueza puede ayudar a solucionar momentáneamente o rápidamente una situación que tiene que ver con dinero. Pero los problemas de fondo, emocionales, psicológicos, si no se resuelven, tarde o temprano vuelven y con mayor fuerza, porque no se pueden ocultar por tanto tiempo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros nos autoconozcamos, porque si no,
vamos a estar dando vuelta en un círculo vicioso de miserias, alegrías, dolores, tristezas, eventuales, eventual felicidad, pero sin una paz permanente. Y yo creo que la mayoría de las personas, y si ustedes lo piensan bien, buscamos una paz permanente. Algo importante, el tiempo no significa progreso, porque hay gente que piensa que igual que el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, significa que haya un crecimiento inevitable, y no es así. Alguien puede pasar toda su vida y no aprender. Alguien puede llegar a los 80 años y seguir con el mismo nivel de ignorancia. No necesariamente el tiempo significa progreso. Basta leer la historia universal para saber que somos los mismos bárbaros de antaño y que en vez de mejorar nos hemos vuelto peores. Todos los días vemos situaciones en que la gente se comporta como peor que animales. Hace poco hubo un gran concierto en Santiago en que afuera había un desorden tremendo, violencia de todo tipo, porque ante determinadas situaciones y la conducta de masa y el efecto borrego, la gente actúa con un nivel de conciencia muy inferior, eh, actúa bajo instintos muy básicos, muy primitivos. ¿Sí? Piénsenlo. En el siglo XX y XXI, con toda su espectacularidad, guerras, prostitución, infrasexualidad, drogas, alcohol, crueldad exorbitante, perversidad extrema, monstruosidad, etc., es el espejo en que debemos mirarnos. No existe pues razón de peso como para jactarnos de haber llegado a una etapa superior de desarrollo. Mucha gente piensa que somos muy evolucionados. Y claro, ha habido evolución en la tecnología, ha habido evolución en la medicina, ha habido evolución en distintas áreas. Eso es innegable. Pero a nivel psicológico, a nivel emocional, ¿será que hemos avanzado o será que ante determinadas circunstancias o fuerzas externas sale lo peor de nosotros? Y si sale lo peor de nosotros, ¿por qué sale lo peor de nosotros? ¿Por qué somos incapaces de mantenernos lo más neutro posible ante determinados escenarios externos? Y otra pregunta importante, ¿podremos mantenernos con cierta neutralidad? No 100%, pero un poco de neutralidad, es decir, sin identificarnos tanto con los escenarios externos que nos puedan intentar apretar en nuestra vida. Es decir, podremos no permitir que escenarios externos, presiones externas, fuerzas, condiciones nos quiten nuestra paz. ¿Es posible? ¿Creen usted que será posible hacer eso? Bueno, con mucho trabajo sí es posible. Eso, como dice un autor por ahí, en la felicidad no hay mendigos ni rentistas, solo trabajo. Es decir, para conseguir una paz duradera, una paz constante o lo más constante posible, se necesita trabajar sobre uno, ¿sí? Entonces, pensar que el tiempo necesariamente significa progreso es absurdo, porque no es así, no es un indicador de progreso necesariamente. Ciertamente lo que importa es el modo de ser de cada persona. Ese es el punto. Las masas es la suma de los individuos. Y ya vimos que la masa no actúa con un nivel de conciencia superior. Al contrario, fíjense, cuando la gente actúa en masa, siempre es a nivel muy básico, muy primitivo. Nadie puede negar que existen distintos niveles sociales, económicos. Hay gentes, como dice aquí, de iglesias y gente de prostíbulo, gentes de comercios y gente de campo. Así, distintos niveles sociales. Así también existen distintos niveles del ser. Kant decía, lo exterior es el reflejo de lo interior. Lo que internamente somos atrae las diversas circunstancias de la vida. ¿Sí?
Por eso es que nosotros tenemos que cambiar internamente, para que nosotros podamos ser como los capitanes de nuestro barco, ajustar las velas de nuestro barco a los distintos vientos de la vida, porque la vida tiene distintos vientos. Y a todos nos sopla el mismo viento. La diferencia es qué tan sabios somos en acomodar nuestra vela para incluso avanzar en contra del viento. Porque eso es posible, pero depende de cómo se acomoda la vela. La gente quiere cambiar, pero no puede. ¿Por qué le costará cambiar? Y sigue repitiendo sus mismas tragedias. Pero recuerden, el ego nos hace pensar y sentir que somos muy sabios, muy inteligentes. Pero conocen personas que cometen una vez y otra vez el mismo error, o nosotros mismos. Nos ha pasado que hemos cometido más de una vez un error. ¿Y por qué sucede eso? ¿Cuál es nuestro nivel moral o nuestro nivel del ser? Dice aquí, mientras el nivel del ser no cambie radicalmente, es decir, cambios de fondo, profundo, no un mero cambio de apariencia superficial, mientras no haya un cambio así profundo, continuará la repetición de nuestras miserias, escenas, desgracias e infortunios. ¿Sí? Porque recuerden, la causa de esos infortunios está en algún aspecto psicológico que nos domina. Entonces, mientras no erradiquemos eso de nuestra psiqui, es muy difícil que no cambiemos esos eventos que son errores que nos hacen sufrir a nosotros y hacemos sufrir a los demás. Es decir, cuando uno cambia interiormente y tal cambio es radical, lo exterior, las circunstancias, la vida, también cambian. Es decir, ¿quién tiene el potencial de cambiar su vida? Cualquier persona, pero siempre y cuando sea un cambio profundo. Y ese cambio profundo, radical, requiere voluntad. Pregunta, ¿qué atraerá a un usurero? ¿Qué atraerá a un egoísta? ¿Cuántos problemas podemos atraer si nuestro nivel del ser es que estamos en un nivel en que vivimos mintiendo, estamos en un nivel del ser en que vivimos siendo infieles, en un nivel del ser que vivimos siendo promiscuos, vivimos siendo codiciosos, envidiosos de nuestras amistades, incluso familiares, y no queremos que sean más que nosotros, que tengan más que nosotros. Es imposible sentir una alegría interna por el bienestar del prójimo. ¿Qué atraeremos con ese nivel de ser? Dice León Tolstoy, presten atención, deseaba con toda mi alma ser bueno, pero era joven, tenía pasiones y estaba solo, completamente solo, en mi búsqueda del bien. Cada vez que trataba de expresar mis deseos más íntimos, esto es, que quería ser moralmente bueno, no encontraba más que desprecio y burlas, pero cuando me entregaba a las viles pasiones, los demás me elogiaban y alentaban. Interesante. Recuerden que el camino espiritual, por eso es que es tan íntimo, tan personal, porque no van a encontrar gente que los alienten o los aplaudan como cuando ustedes comparten las viles pasiones como los demás. ¿Sí? Es más, se van a burlar, van a intentar de obstaculizar su camino. Por eso el camino espiritual tiende a ser íntimo, casi secreto incluso, porque es para uno, no es para los demás. Si uno avanza en lo suyo, probablemente después pueda ayudar a alguien más o compartir las enseñanzas, pero es para que uno cambie, no para andar cambiando a los demás. Pero recuerden, ¿qué es lo que quiere el ego? El ego siempre, como
se cree muy sabio, muy inteligente, y que es perfecto, siempre quiere andar cambiando a los demás, pero nunca cambiarse a él. ¿Se fijan? En cambio, cuando la persona toma conciencia de todos sus demonios internos, de todos sus errores, de todos sus vicios, eh, por eso cambiarse a sí mismo es el trabajo más arduo. ¿Sí? Entonces, interesante lo que decía Tolstoy. Hablemos un poquito de la escalera maravillosa. La escalera maravillosa es lo mismo que el nivel del ser. Cada escalón que ustedes ven acá es un nivel del ser. A mayor altitud en la escalera significa un mayor nivel del ser, es decir, mayor virtuosismo y menos egoísmo. Mayor florecimiento de dones espirituales y menores vicios, menores bajas pasiones, etc. En esta escalera maravillosa es claro que podemos encontrar todos los niveles del ser. Cada persona diferente es diferente y esto nadie puede refutarlo. Nada tiene que ver esto con el tiempo lineal, como hablábamos delante. Un nivel del ser más alto está inmediatamente por encima de nosotros de instante en instante. En cada momento nosotros tenemos la oportunidad de avanzar un poco o descender. No está en ningún remoto futuro horizontal, sino aquí y ahora. En cada aquí y ahora uno tiene la oportunidad de avanzar o descender dentro de nosotros mismos, en la vertical. ¿Se acuerdan? En la clase pasada hablamos del camino, la vida y el camino. La vida es la horizontal que todo el mundo recorre. La vida material, la vida con responsabilidades a nivel civil, familiar, social, laboral. Pero al mismo tiempo en que recorremos todos esta horizontal de la vida material, cada uno de nosotros puede vivir íntimamente la vertical, el camino de el filo de la navaja. Y en cada intersección de la vida y el camino interno, hacemos cruz, cruz. Y en cada intersección nosotros tenemos una oportunidad de avanzar. ¿Cómo avanzamos? Estando ubicados, estando en clave de sol. Porque si estamos en clave de sol, preguntándonos quiénes somos, qué estoy haciendo, dónde estoy, si somos capaces de disociarnos y vernos a nosotros mismos, pensando lo que estamos pensando, vernos a nosotros mismos, sintiendo lo que estamos sintiendo, vernos a nosotros mismos lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer o lo que estamos a punto de ejecutar. Es decir, el observador, que es la conciencia, y lo observado, que es el defecto o el yo psicológico de turno, vamos a poder ir erradicando eso, quitándole fuerza, quitándole alimento. Y cuando hacemos eso, inevitablemente vamos avanzando en esta escalera maravillosa. Entonces, ¿qué es el ser? El ser para la cultura gnóstica es nuestro espíritu, es Dios manifestado en nuestro interior, nombrado de varias maneras en las distintas culturas, como Keter, Dios, Osiris, Alá, Brahma, etc. Ese es el ser. El maestro Samael dice que la razón, o sea, el ser es el ser. Escuchen esta frase, el ser es el ser. Y la razón del ser es el mismo ser. Es como un trabalenguas, pero no es para intelectualizarlo. Vamos a aprender algo que se llaman los... hay un concepto que son unas frases que dejan como bloqueada a la parte pensante, al centro intelectual.
no recuerdo en este momento, ya me voy a acordar, pero que sirven para bloquear el proceso de pensamiento, porque nosotros no paramos de pensar, estamos todo el rato dándole vuelta a una y otra cosa. Entonces, ¿qué es el nivel del ser? Psicológicamente hablando, es la distancia, punto, escalón o peldaño en que nos encontramos con respecto a nuestro real ser. Por ejemplo, aquí está este individuo de negro, y respecto al ser o a su Dios interno, esa es la distancia. ¿Eh? Recuerden que el religare es volver a unirnos algún día con nuestro real ser, con nuestro Dios interno. Y no nos vamos a poder unir si nosotros no nos purificamos, porque así como estamos bastante negritos, como para unirnos a un Dios, imagínense. Sin embargo, dentro de nosotros hay una chispa de este ser, está el potencial. No es que seamos todos tenebrosos, no, hay algo de luz dentro de nosotros. ¿Sí? Pero fíjense, cada quien tiene su nivel del ser. El nivel del ser de un borracho es diferente al del abstemio, lógicamente. ¿Mm? Están más por debajo el borracho, el drogadicto, el mafioso. En uno de estos escalones nos encontramos todos nosotros. Por debajo habrá gentes peores y por encima gentes mejores que nosotros. Siempre, siempre. Así como a nivel material siempre hay alguien mejor que nosotros y alguien peor que nosotros, a nivel espiritual siempre habrá alguien que esté en un nivel superior del ser y alguien que esté por debajo de nosotros en el nivel del ser. Lo importante aquí es que uno tiene que aprender a conocer su propio nivel del ser. Y este nivel del ser, como explicamos, no depende de los años. Es decir, es un error pensar, es que yo como tengo 60 años, tengo un nivel del ser superior a un muchacho de 30. No necesariamente el que tiene 60 tiene un nivel del ser superior. No necesariamente. Todo depende del nivel de conciencia, del nivel de virtud y el nivel de trabajo sobre sí mismo. Entonces, pero es importante conocernos, conocer nuestro nivel del ser, porque es la base para adquirir niveles superiores. ¿Sí? Hay que conocer nuestra realidad o nuestra triste realidad, sin autoengaño. Analizarnos con el cuchillo de la conciencia. Así como podemos superarnos a nivel terreno materialmente, económicamente, también nosotros nos podemos superar espiritualmente. ¿Sí? Y recuerden que el nivel del ser no tiene nada que ver con el nivel social en la sociedad, no tiene nada que ver con el nivel económico, no tiene nada que ver con el nivel académico ni cultural. Es algo íntimo, es espiritual, pero sí tiene que ver con el nivel de virtud. El nivel de virtud. Y el nivel de virtud está determinado por qué tanto estamos trabajando sobre nosotros mismos en eliminar nuestros defectos, errores, vicios, manías, malas costumbres, distintos yoes, elementos negativos inferiores, animales dentro de nosotros. Y qué tanto va floreciendo el nivel de virtud, el nivel de castidad, el nivel de servicio con respecto a los demás y a la humanidad, partiendo por nosotros. Entonces, hablamos delante que hacemos cruz en cada uno de los momentos, aquí y ahora, cuando se juntan la vida horizontal y el camino vertical. Hacemos cruz. Las dos líneas, horizontal y vertical, se encuentran de momento en momento en nuestro interior psicológico y forman cruz. Entonces, la personalidad se desarrolla y se desenvuelve, recordemos, en la horizontal de la vida, material. Nace y muere dentro de su tiempo lineal. Perece. No existe ningún mañana para la personalidad del muerto. No es el ser. Recuerden que
por eso en la clase 2, cuando vimos esencia, personalidad y ego, distinguimos claramente la esencia, personalidad y el ego. La personalidad muere con el cuerpo físico, independiente de que hay algunas personalidades más fuertes que otras, que quedan como dando vuelta energéticamente donde está el difunto por un tiempo. Por eso que hay gente que ve cosas, escucha cosas, como que fenómenos paranormales, pero finalmente muere. Lo que trasciende es la esencia y el ego. Entonces, los niveles del ser, el ser no, tampoco es del tiempo, nada tiene que ver con la línea horizontal, se encuentra dentro de nosotros mismos, en la vertical. Es decir, en cada momento nosotros tenemos una oportunidad única de trabajar psicológicamente, emocionalmente, es decir, espiritualmente, para ir avanzando en esta escalera maravillosa. Entonces, cada vez que nosotros nos ubicamos y hacemos conciencia de lo que pensamos, sentimos y hacemos, estamos haciendo cruz. Y si evitamos el error y extraemos la enseñanza de lo que estamos a punto de cometer, inevitablemente estamos avanzando interiormente. Por lo tanto, nosotros necesitamos de un cambio, pero hemos hablado que no es un cambio somero, un cambio superficial, es un cambio importante, un cambio profundo, un cambio de fondo, un cambio a conciencia, ¿sí? Y es para uno, no para los demás. Los demás, cada uno tiene su propia responsabilidad. Es decir, esta repetición aburridora de dramas, comedias, tragedias continuará mientras carguemos en nuestro interior los elementos indeseables de ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros no eliminamos eso, vamos a seguir con el mismo círculo. Y mientras el nivel del ser no cambie radicalmente, continuará la repetición de todas nuestras miserias, escenas, desgracias e infortunios. Un cambio radical no lo vean como algo, como literal, ¿ya? Porque radical tiene que ver con la importancia a nivel interior, íntimo, que nosotros le damos a este cambio espiritual, a este desarrollo interno. No es de apariencia, no es de cambiar la imagen, aunque obviamente tiene que ver con eso también, porque, por ejemplo, si alguien tiene la mala costumbre de andar desasiado, por ejemplo, mal vestido, etcétera, etcétera, y toma conciencia de eso y entiende, reflexiona y comprende que el cuerpo físico es la base para trabajar en el nivel espiritual, lógicamente va a cuidar ese aspecto también y va a cambiar. Y como el ser se debe expresar en nosotros de la mejor forma, nosotros debemos cuidar eso, ¿sí? Y va a hacer esos cambios. Si está acostumbrado, no sé, a comer descontroladamente y tiene ataques de gula, etcétera, y entiende que su cuerpo lo debe cuidar para hacer una obra espiritual, tendrá que hacer los ajustes necesarios, pero de forma íntima, no andar publicando en las redes sociales, hoy día parto mi camino espiritual. Eso no sirve de nada. Tiene que ser un cambio sincero de fondo. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro nivel moral? O mejor dijéramos, ¿cuál es nuestro nivel del ser? Hablamos del cambio radical, ¿cierto? Debemos ya tomar conciencia de que no somos uno, sino que varios, en distintas culturas
se enseña esta doctrina de los muchos, que somos muchos, no uno, internamente, que la observación de sí mismo es la clave, observador observado. No podríamos eliminar algo que desconocemos, lógicamente. Debemos conocer nuestro enemigo al cual queremos eliminar. Esto exige esfuerzo personal. Nadie lo va a hacer por nosotros tampoco. Y por eso es que es un trabajo diario, continuo, difícil, pero es posible. Es posible. Dar por aceptada la multiplicidad de errores, descartando la necesidad de estudio y observación directa de los mismos, significa de hecho una evasiva o escapatoria, una huida de sí mismo, una forma de autoengaño. Somos muy buenos para autoengañarnos los seres humanos. Solo a través de rigurosos esfuerzos de observación de nosotros mismos, sin escapatorias, sin ambigüedades, podremos evidenciar realmente que no somos uno, sino muchos. Y admitir la pluralidad del yo y evidenciarla a través de la observación rigurosa son dos aspectos diferentes, ¿sí? Es como el despertar de la conciencia. En la clase 3 hablamos de que para empezar el camino del despertar, lo primero es aceptar, a través de la sinceridad de ver en nosotros mismos, en nuestra propia vida, que hemos estado dormidos por los múltiples errores que hemos cometido y sufrimiento, es aceptar que estamos dormidos. Mientras uno no acepte su condición, no puede iniciar un camino de cambio. Es muy importante. Entonces, nuestro nivel del ser determina nuestro nivel de conciencia, los defectos, vicios y manías que más nos caracterizan, depende del nivel del ser en el cual nos encontremos, nuestras costumbres, es decir, los lugares que visitamos, las conversaciones que tenemos, el nivel de conversaciones que manejamos. Recuerden que la doctrina gnóstica o la cultura gnóstica nos enseña que podemos ser parte de todos, o sea, podemos estar en todos sin ser parte de nada. Repito, podemos estar en todo sin ser parte de nada. Es decir, que la cultura gnóstica nos enseña a interactuar, pero sin identificarnos. Eso significa no ser parte de nada. Que uno puede estar metido en una conversación muy básica, muy, digamos, emocionalmente o para nada que contribuya al aspecto superior, espiritual, pero no por eso nos podemos identificar. Si en nuestro trabajo nuestros compañeros viven hablando vulgaridades, por ejemplo, o aspectos de doble sentido, nosotros no tenemos para qué caer en eso. Podemos mantenernos neutrales sin identificarnos y aprender de esos escenarios. De hecho, la vida misma es el mejor gimnasio psicológico que podemos tener para nuestro propio desempeño y cambio personal. El nivel del ser tiene que ver con las afinidades que tenemos, las afinidades políticas, afinidades económicas, afinidades filosóficas, afinidades de música, de todo tipo de afinidades, los lugares que frecuentamos, nuestras formas de reaccionar, todo tipo de eventos que vivimos. Es decir, cuando pasamos a otro nivel del ser, van quedando rezagadas o detrás todo este tipo de actividades que tienen que ver con el peldaño del nivel del ser anterior. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos problemas con el alcohol, probablemente seamos buenos para visitar los bares o los pubs y vayamos día por medio o todas las semanas. Si tomamos conciencia de que el yo alcohólico nos perjudica en todo tipo, en todo sentido, y no trabajamos sobre eso, vamos a seguir yendo con la misma frecuencia a beber solos o con algún amigo, entre comillas amigos, porque tenemos afinidad, ¿no? Los yoes alcohólicos tienen afinidad entre ellos.
es como los yo drogadictos, tienen afinidad entre ellos, o los yo copuchentos tienen afinidad entre ellos. Es muy interesante eso. Por lo tanto, cuando se toma conciencia de algún aspecto negativo en nosotros, definitivamente tenemos que partir con cambiar eso, dejar atrás eso. Pero dejándolo atrás no por dogmatismo, no por una cosa sesgada, sino que con comprensión. Es como dejar de fumar. Mientras uno no comprenda el daño que se hace uno a sí mismo por estar fumando, no lo va a dejar atrás, no va a luchar. Diga, Fermín. Una pregunta antes que se me escape. Básicamente de lo que se está hablando, por ejemplo, cómo actuar, en mi caso, con los compañeros de trabajo. Obviamente yo el cambio no lo voy a hacer radicalmente para que no haya un tipo de burla. ¿Cómo poder actuar sin que se note tanto de que estoy en esto, de que estoy en este camino? Te doy Esa un es mi ejemplo. pregunta. Claro. Te doy un ejemplo. Sucede mucho, y esto está en uno de los libros del maestro Samael. Dice, si usted está en un grupo en que están bebiendo, por ejemplo, y usted normalmente bebía con ellos, cuando le sirvan la copa, acéptela. Pero recuerden lo que hablamos en la clase pasada. En este camino tiene que ser inocente como paloma, pero astuto como serpiente. Puedes hacer que tomas, es decir, besar el vaso. Y él enseña. Y cuando tenga la oportunidad y nadie se dé cuenta, bótelo. Y que todos piensen que usted ya lo tomó. Y le pueden volver a servir y compartir con ellos. Usted internamente está haciendo su trabajo. ¿Sí me Ok. explico? Porque si Sí, si se pone a predicarles ahí del tema del alcohol, todos se van a ir contra usted. Lo van a aislar por y lo van supuesto. a tratar de loco, de fanático. Correcto. Que hay Mm, que ser inteligente, astuto. El trabajo claro. es para uno. Esa es Y una eso forma. también, Hay que usar la astucia. ya. Y esto también tiene que ver con usar máscaras, así, eh, En cierto sentido, una máscara, pero más claro, adelante nosotros vamos a hablar sobre algunas leyes y una de esas leyes dice que cuando una ley superior puede lavar a una ley inferior. Es decir, cuando hay un propósito superior, en este caso, entre comillas, te pones una máscara. ya, Recuerden que nosotros, o en este camino, no es para ser buenas personas. Sépame entender bien esto. ¿Sí? Es para ser conscientes. Y la conciencia está más allá del bien y del mal. claro. Por eso es que el maestro de maestro enseñaba, sean inocentes como palomas, pero astutos como serpientes. Ok, A buen entendedor, pocas palabras. ¿m? Eso hay que reflexionarlo. No es que te pongas una máscara. Las máscaras más peligrosas son las de las personalidades. Eso sí hay que trabajarla, de erradicar las máscaras de los distintos yoes que se manifiestan a través de esta plataforma, de este vehículo de expresión que es la personalidad. Eso sí hay que tomarle peso y conciencia para erradicarlo, o irlas cambiando de a poco. Pero si tú usas algún tipo de estrategia por el bien superior de elevar tu nivel del ser, está bien. ¿Sí? Ahí cada quien tiene que hacer su distinción o buscar Ya, una excusa. Ahí cada quien tiene que usar su, su creatividad, digámoslo así. ok. Bueno, el inventario psicológico. Diariamente tomar nota de los defectos que más se expresan en nuestro diario vivir. ¿Sí? Recuerden que las liebres se cazan de a una, los yoes se eliminan de a uno. Para cambiar el nivel del ser, primero tenemos que cambiar el comportamiento que nos mantiene en ese nivel. ¿Sí? Por eso es que, por ejemplo, si yo soy bueno para salir a beber con mis amigos, sentido común,
hay que dejar de tener ese comportamiento. Y eso significa que tenga que inventar alguna excusa con mi amigo. Bueno, si es necesario inventar una excusa al principio, por el bien superior de trabajar sobre sí mismo, astucia. El nivel del ser que tenemos en este momento es la base para adquirir, como decíamos, niveles superiores. El despertar de la conciencia es indispensable para darnos cuenta de nuestro entorno y nuestro estado mismo de conciencia. A medida que más trabajemos y más despertemos, más nos vamos a dar cuenta de las sutilezas de nuestro comportamiento, las sutilezas a nivel psicológico, las sutilezas a nivel emocional. Cada vez el trabajo se va haciendo un poquito más fino. Al principio todos partimos con aspectos muy grotescos en nuestra personalidad, aspectos muy básicos, muy animales, muy grotescos, lo que más se nota. Ya con el tiempo hay que ir refinando ese trabajo sobre nosotros mismos. Entonces nuestro nivel del ser corresponde al punto en que nos encontramos en la escalera vertical. No es posible pasar a otro nivel del ser sin comprender en qué nivel del ser estamos actualmente. Entonces, para respondernos, ¿cuál es el nivel del ser en que nos encontramos? Esta sería como la pregunta de reflexión general de esta clase. Hay una clave para esta respuesta a la pregunta. Observando nuestro entorno, situaciones, amistades, problemas, actividades, etc. Así podremos descubrir qué yoes existen en nosotros. Repetimos, observando nuestro entorno, situaciones, amistades, entre comillas, problemas, actividades, situaciones de todo tipo. Dice el maestro Soel, cuando un hombre comienza a observarse detenidamente a sí mismo, desde el ángulo de que no es uno, sino muchos, obviamente ha iniciado el trabajo serio sobre su naturaleza interior. ¿Qué debemos hacer entonces? Seguir practicando, seguir profundizando, seguir estudiando, practicando observador observado, practicando clave de sol, practicando recuerdo de sí mismo, no olvidarnos de sí mismo, del ser, ser conscientes de nuestra respiración. Cada vez que tengamos la oportunidad, sentir nuestros pies, sentir nuestras manos, sentir nuestras piernas, sentir nuestra respiración, qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué estoy haciendo. Empezar a practicar poco a poco la vocalización. I, E, O, U, A, M, S. Pueden hacerlo, si en su casa no están háganlo de forma íntima. Se prende una velita, ¿ya? A empezar a hacer el ejercicio retrospectivo en la noche, en qué momentos del día me faltó conciencia, hacer ese barrido durante el día de los momentos más deficientes en conciencia y de una forma disociada, es decir, vernos como que si estuviéramos en el cine, viendo esa película, de nosotros mismos, de esa situación, aplicar conciencia donde faltó durante el día. Ejercicio retrospectivo. Empezar a transmutar nuestra energía sexual, nuestra energía creadora. Cada vez que durante el día estemos, sintamos que nos llega un ímpetu de energía sexual, aprovechar eso, transmutar con el mantra Hamsah. Ya lo explicamos, mandamos un video. Pueden dedicarle un momento exclusivo en su casa, 5 o 10 minutos. Pueden hacerlo dentro de su auto si ustedes consideran que están más tranquilos, ¿sí? Pueden colocarse una música clásica suave mientras hacen estos ejercicios de transmutación, de vocalización. Todo eso ayuda mucho.
Hay una práctica que con la misma vela encendida, ustedes miran atentamente, concentrados, la llama de la vela. Al principio puede ser 1 minuto, después 2 minutos, 3 minutos, 5, 10 minutos. Eso ayuda a aumentar la capacidad de concentración. Y la capacidad de concentración es una cualidad, una capacidad que nos va a afectar positivamente en todas las áreas de nuestra vida. Cualquier persona que es bueno para concentrarse es bueno en las actividades que realiza. Muchas veces somos deficientes en nuestras actividades porque no nos podemos concentrar. Y la capacidad de concentración la podemos desarrollar poco a poco. Y un ejercicio que ayuda a esto es hacer centro con una vela, con la llama de una vela. Verla atentamente, ojalá sin aplicarle mente, solo contemplar, solo observar atentamente. Sentirnos a nosotros mismos. Estamos no estamos acostumbrados a sentirnos a nosotros mismos, es algo como muy raro. Y con esto nosotros aprendemos estas prácticas que nos vamos acostumbrando a sentirnos a nosotros mismos, sentir el ser en nosotros. Y dejar de estar tan hipnotizado con las cosas del día, de nuestras responsabilidades, de tener momentos de conexión importantes con la divinidad, con el ser. Bien. Próximo capítulo. El Decálogo. Lección número 10. No se lo pierdan. Bien. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué dicen nuestros estimados cursillistas? No se peleen. Gastón, ¿cuándo nos vamos a juntar ¿cómo se llama? Para ensayar? Por ejemplo, en mi caso, a mí, yo no he practicado nada de la vocalización porque me da un poquito de vergüenza. Sí, pues Porque, mira, eso es muy claro, importante eso. sí, sí, Es muy normal que uno le dé vergüenza, aunque esté solo, ¿ah? Porque uno no está acostumbrado a este tipo de prácticas que son bastante nuevas, eh, a no ser que uno nazca en un ambiente medio místico, uno está acostumbrado, es como la meditación. Un niño que nace en un ambiente en que los papás practican meditación, es normal para él esas prácticas, pero la mayoría de nosotros no nacemos en esas cunas. Entonces tenemos que hacerlo parte de nuestros hábitos de grande. Así que tranquilo, no pasa nada, es normal. Mira, los que son de Antofagasta, hoy día es lunes. Yo creo que nos podríamos juntar el miércoles, ¿ah? Les voy a confirmar, sí. Yo creo que tipo 8, 8:30 por ahí nos podemos juntar un rato aquí en nuestra sede. ya. Eh, les adelanto que no es un palacio, ¿ya? La cultura gnóstica es una cultura que se autosustenta, no tenemos ni financiamiento de ningún tipo, por lo tanto, para que no se pasen que van a ir a un lugar así como, pero ojo, hay muchos lugares muy hermosos físicamente, pero que internamente no son tan hermosos. Y al contrario, hay lugares que físicamente no son tan bonitos, pero que espiritualmente es otra cosa. A buen entendedor, pocas palabras. Así que no se dejen, como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. Así que ¿por qué les digo esto? Para que cuando vayan a nuestra sede no se sorprendan, oye, en el lugar donde está, mira que no sé qué, ¿ya? No se dejen guiar por eso, ¿ya? Concéntrese en el fondo, que es practicar, conocernos, conocer la sede, conocer otros amigos de la cultura gnóstica, etc. Eso.
Así que ahí nos coordinamos con los que son de Antofagasta. Yo creo que este miércoles nos podemos juntar, aunque no puedan ir todos los que puedan. Hay que partir de a poco. Eso. Ok, ok. ¿Quién más? Preguntas, consultas, controversias, disgustos. ¿Qué les parece la clase? ¿Le hace sentido? ¿No le hace sentido? Bueno, para Oye, mí todo, solamente que a Pablo, Romina, Rigoberto. Ya. bueno, todo, ¿cómo se llama? No, todo bien, entendiendo y escuchando cosas y, ¿cómo se llama? Para poder repasar cosas que se me habían olvidado. Ya. Pero todo bien, doctor. Romina, ¿qué dice? ¿Dónde está que no la vemos? Buenas noches, profe. Aquí estoy haciendo igual. Nada, profe, ahí, echándole ganas, peleando con el yo. Yo tengo muchos yo malos, empezando por la paciencia, así que estoy Pero la paciencia es muy... una virtud. ¿Será que se refiere al yo No, de la no, impaciencia? a eso mismo, le digo, paciencia -1000, bajo cero, más o menos. Bueno, de Entonces, a poco, tranquila, paciencia. Dice el dicho bíblico, en paciencia poseeréis vuestras almas. O sea, nada importante se hace sin paciencia. De a poco, de a poco. Hay que tratar de cultivar la paciencia porque la paciencia tiene que ver mucho con la paz, ¿ah? Cuando sí, uno eso está muy mismo. atrapado por el yo impaciente, uno vive desesperado, angustiado, con rabia. La impaciencia nos lleva a otro estado psicológico A inferior, la ira, a a la la ira. ira, etcétera, a la controversia, a las disputas. ¡Ay! Es un círculo. Entonces, por eso es tan importante que no nos identifiquemos. Por algo, si hay algo externo que tiende a ponernos impacientes, ahí nosotros tomar ubicación, clave de sol, sentir esa impaciencia y en ese momento no identificarnos, observarnos. Ahí andamos con la lucha, profe. Sí, es una lucha, pero es una lucha que se puede ganar con la asistencia divina si nosotros la pedimos. Por ejemplo, en ese momento, cuando usted se dé cuenta que está con impaciencia, puede decir sinceramente y en silencio, de forma íntima, Madre bendita, ayúdeme con esta impaciencia, ayúdeme a eliminarla. Listo. Deposite en algo superior eso, porque uno humanamente tiene que hacer lo suyo, que es ubicarse, darse cuenta. Pero ¿quién elimina esos defectos? ¿Quién los va cortando? No somos nosotros, es algo superior. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte y la parte superior hace lo suyo. Eso. Bien, estimados, si no hay más preguntas, Rigoberto, ¿qué dice? Rigoberto, ¿dónde está? En la penumbra. Vamos a empezar a pasar lista al final de la clase. Aló, ¿me Eso, escucha? hágale, hágale. Aló, sí, es que se me pierdo con el celu, de eso. No, si estaba en la clase, lo estoy escuchando, justo ahora andaba buscando el que recién tenía el micrófono abierto, ahora lo cerré y ahora lo abrí de nuevo. No, está bien, profe, estaba metido en la clase. Excelente, excelente. Rigoberto, ¿usted es de Antofagasta? Sí, correcto, de Antofagasta. Si el otro día acá Bien, pasó lo mismo, preguntó y en el teléfono, doy la hora con bien, el teléfono. para que nos juntemos esta semana, un ratito. Bueno, profe. Ahí nos coordinamos por interno. Ya, correcto, dime ella. Sí, ya vi la dirección que puso Súper. ya me ubico. Sí, ya me ubico dónde es.
Ya, estimados, nos vemos en la próxima clase el viernes, pero nos vamos a juntar en la semana para practicar, ¿ya? Ahí yo los voy a contactar a cada uno para los que son de Antofagasta, y para los que son de Iquique, los voy a poner en contacto con un misionero gnóstico que hay en Iquique, para que también vayan allá y practiquen, conozcan la sede, y como que vayan entrando en confianza igual, pues si al final es de eso se trata, para que pasemos ahí, nos conozcamos, y porque al final los que terminen el curso y sigan adelante con estos estudios, inevitablemente van a participar de esta sede, van a ser como parte del curso, o sea, van a ser parte de la cultura gnóstica. Y algunos, como ya se dieron cuenta, ya abandonaron, otros van a terminar el curso y no van a seguir, o sea, cada quien toma su decisión, ¿no? Lo importante es que cada quien tome la mejor decisión para sí mismo, a conciencia. Eso. Estamos comunicándonos, estimado. Saludos a todos. Correcto. Vale, igual. Buenas Nos noches. vemos. Ya, profe. Buenas noches, Ya, profe, hasta nos vemos. luego. Buenas noches Chao. igual. Bendiciones para todos. Nos fuimos. Gracias, gracias.